Hola a todos, el día de hoy vamos a realizar un ejercicio de cálculo en varias variables, el cual consiste en hacer una aplicación de la regla de la cadena para funciones de dos variables. Este ejercicio nos pide verificar que la función u de xy igual a e a la x seno de y es una solución de la ecuación de Laplace presentada allí. Eso es una ecuación diferencial parcial la cual debemos verificar a través de las derivadas parciales de que esa igualdad se satisface. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera, calculando las primeras derivadas parciales respecto a x y respecto a y. Entonces, como sabemos, la primera derivada parcial de u respecto a x será derivar la función u respecto a x y asumir a y como una constante. Entonces, simplemente va a ser e a la x seno de y. Note que no tiene ningún cambio, puesto que la derivada de e a la x es e a la x. Y la derivada parcial de y de donde u respecto a y será ahora derivar la función u respecto a y asumiendo a la variable x como una constante. Entonces note que e a la x queda igual y derivamos seno de y, pero seno de y sabemos que su derivada es coseno de y. Entonces ya hemos calculado las primeras derivadas parciales. Ahora calculamos las segundas derivadas parciales. Pero no todas, solamente vamos a calcular las que nos interesan. Es decir, vamos a calcular la segunda derivada parcial de u respecto a x y vamos a calcular la segunda derivada parcial de u respecto a y. Entonces, recordemos que la derivada parcial de u la segunda derivada parcial de u respecto a x será la derivada parcial respecto a x de la primera derivada parcial de u respecto a x. Es decir, tenemos que calcular la derivada parcial respecto a x de la función e a la x seno de y. Nuevamente, simplemente tenemos que derivar a x, derivar respecto a y lo asumimos como constante, entonces nos va a quedar e a la x seno de y. Y la segunda derivada parcial de u respecto a y será la derivada parcial respecto a y de la derivada parcial de u respecto a y. Entonces, tenemos que calcular la derivada parcial respecto a y de la función e a la x coseno de y. Entonces, aquí vamos a derivar respecto a y, dejamos a e a la x como constante, pero la derivada de coseno es menos seno de y. Entonces, esto nos va a dar menos e a la x seno de y. Así que podemos ver entonces lo siguiente. Note que ahora, si nosotros tomamos la segunda derivada parcial de u respecto a x, más la segunda derivada parcial de u respecto a y, esto es sumar la expresión e a la x seno de y más menos e a la x seno de y, lo que claramente nos da 0. Entonces, de esta manera hemos resuelto o hemos verificado que la función e a la x seno de y satisface la ecuación de Laplace. O lo que es lo mismo decir que eso es una solución de la ecuación de Laplace.